Bueno, acá yo quise empezar esta presentación con este instrumento. Este instrumento ustedes lo van a usar, bueno, ojalá que lo puedan usar porque sale una fortuna, pero es un analizador de BERT, o también puede ser un certificador de redes, ¿no? BERT significa Bit Error Test. Entonces, cuando uno verifica un canal de comunicación, generalmente se hace un análisis de BERT. BERT se escribe así, ¿no? BERT. Bit Error Test. Es una palabra muy importante. Acá, por ejemplo, quizás alguna vez lo han visto este aparato, y si no lo han visto, ojalá que en algún momento lo vean. Yo tengo uno, o sea, yo me dedico mucho a análisis de redes con este aparato, que es un certificador. Este certificador, por ejemplo, es un certificador de cables de red, y entonces acá en la pantalla ustedes pueden ver que les aparece cómo están cada uno de los hilos del cable UTP, si hay conexión entre ellos, si tienen cortocircuito. Le dice acá incluso la longitud que tiene y le dice este valor, me parece acá que lo vamos a ver después, que se llama el valor de señal a ruido. Pero este es el aparato que se usa para certificar una red. Esto ya es otra cosa, esto es un analizador de BERT. Esto analiza para redes así muy, muy importantes, ya no redes chicas, sino redes grandes, analiza absolutamente todo. Es un aparato que nunca en mi vida lo he visto. Esta es una foto, pero nunca lo he manejado. Bien, corría el año 1889 y nació el señor Harry Naismith en Estados Unidos, que fue un físico, un ingeniero, sueco, y después se fue a vivir a Estados Unidos, y que él fue uno de los principales contribuyentes a la teoría de la información. Este es Naismith. Y Naismith escribió una ecuación muy sencilla que dice que la frecuencia de muestreo, ¿sí? O sea, la frecuencia del clock con el que se muestra una señal para luego codificarla, tiene que ser por lo menos el doble que la banda de base. En realidad no es de la banda de base, sino es del ancho de banda de base, o sea, de la señal más sus armónicas. Esta ecuación es súper importante porque dice que yo, si voy a transformar una señal analógica en una digital, la tengo que muestrear 2 veces en un ciclo completo. Por lo menos muestrarle el semiciclo negativo y mostrarle el semiciclo positivo. Esto es del año 1927, que Naismith trabajaba en esta compañía, la Bell Telephone Laboratories. Determinó entonces que el número de pulsos independientes que podían pasar a través de un canal de telégrafo en esa época, por unidad de tiempo, estaba limitado a 2 veces el ancho de banda del canal. Dicho de otra forma, que a una señal había que muestrearla al menos 2 veces en un ciclo completo. Entonces hizo este trabajo de Harry Naismith, que se llamaba Un estudio de la teoría de transmisión telegráfica basado en el uso de las propiedades del estado en sistemas telegráficos. Imagínense, 1928. Junto con con Naismith, trabajó también otro tipo súper importante, que es Hartley. Hartley nació en Estados Unidos, estudió en las universidades de Utah y Oxford, en Inglaterra, y comenzó en el laboratorio de investigación de Western Electric. Y allí
Hartley hizo el primer equipo de radio, o sea, transmisor y receptor de los laboratorios Bell, 1915, y inventó el oscilador Hartley. Bueno, ya se dan cuenta que es un filósofo. Bueno, Hartley indicó que el número máximo de pulsos distintos que se pueden transmitir y recibir de manera fiable sobre un canal de comunicación está limitado por el rango dinámico de la amplitud de la señal y de la precisión con la cual el receptor puede distinguir distintos niveles de amplitud. Y el número máximo de pulso distinto está dado por la ecuación 1 más A sobre la variación de B. Ustedes dirán, no entendemos absolutamente nada, pero en realidad sí lo entienden. Lo que decimos es, a ver, si nosotros tenemos un puerto NRZ, ¿qué conviene más? ¿Que tenga más 5 y menos 5 o más 12 y menos 12? ¿Cuál será mejor para las comunicaciones? Que sea más grande, porque así yo puedo distinguir claramente que es un 1, porque tengo un valor positivo grande, y claramente que es un 0. Por eso digo que el NRZ es muy efectivo cuando las distancias son muy largas, ¿sí? Entonces, lo que descubrió Naismith es eso que estamos hablando de la separación entre el positivo y el negativo, es lo que se llama el rango dinámico, ¿no? Y la A es la amplitud. O sea, no solo que tiene que haber una gran separación entre un 1 y un 0 en los valores de tensión, sino que a su vez conviene que la amplitud sea alta, ¿sí? Entonces, escribe esta ecuación y dice, depende de las amplitudes del rango dinámico, la cantidad de pulsos que yo puedo transmitir por un canal de comunicación. Y determina esta ecuación de la cantidad máxima de pulsos. O sea que estamos diciendo que Hartley ya estuvo en aquellos años, en los 1900, antes incluso que se haga la radio, ella estaba diciendo que la transmisión digital tenía una limitación y que la limitación estaba dada por las tensiones que se usaban. Entonces, apareció esta otra ecuación que se llama la tasa de información alcanzable en bits por segundo. Esto es un invento también de Hartley. O sea, la cantidad de bits por segundo que se pueden hacer. Y Hartley postuló que la cantidad de bits por segundo estaba en relación con el número m. Recordemos que el número m es este número que está en relación con las tensiones que se manejan para la transmisión de bits. Y puso, aparte de m, puso b larga. ¿Y qué se imaginan que es b larga? No se imaginan nada. B larga es el ancho de banda, justamente. O sea, el ancho de banda está relacionado con la velocidad de transmisión, lo cual obviamente que tendría que ser así, por lo que estuvimos viendo hace rato por la serie de Fourier, y está relacionado con las tensiones. Entonces apareció el tercero en cuestión acá, que se llamó Claude Elwood Shannon, ingeniero eléctrico y criptógrafo norteamericano, que es el padre de la teoría de la información. Acá está Shannon. Shannon había estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lugar al que me hubiera encantado conocer, un día espero conocer, y para variar también trabajaba en los laboratorios Bell. Miren los ojos de Shannon. Ya se nota que es un tipo inteligente. Shannon dijo, pero un momento, acá tenemos un problema que no está dado solamente por las tensiones y por el ancho de banda, sino por algo mucho más complejo que es el ruido. Y entonces analizó la teoría gaussiana del ruido
y determinó que toda transmisión tiene un ruido promedio, el valor RMS o Root Mean Square. Esto ustedes lo ven en electrónica como valor eficaz. ¿Han visto? O sea que el ruido, todo el ruido que tiene un canal de comunicaciones, se puede ponerlo como un número. Ese número es el valor eficaz del ruido. El valor eficaz en inglés se dice root mean square o raíz media cuadrática. Y nosotros lo traducimos como valor eficaz. Es decir, que todo el ruido tiene un voltaje promedio, por decirlo en términos así más en castellano, ¿no? Y efectivamente es así. Fíjense que si nosotros a una señal le sumamos el ruido, la señal queda alterada. Acá tenemos unos bits de transmisión, tenemos un ruido que es totalmente aleatorio y abajo tenemos cómo sería una onda que ha sido alterada por el ruido. Y ustedes me dirán, bueno, pero cuando modulamos no tenemos ruido. Sí, pero antes de modular codificamos. Y en el proceso de codificación sí puede haber ruido. O sea, nosotros no, cuando modulamos en FSK o en PSK, sí, es verdad, estamos anulando el ruido de modulación, pero todos los ruidos anteriores no los podemos eliminar. E incluso la modulación tiene también su ruido. Entonces, fíjense la onda de abajo, cómo hay ciertos puntos, por ejemplo, en esta parte, en donde yo tendría que tener un 0, ¿sí? No tengo un 0. Acá se parece más a un 1 que a un 0. O sea, comenzó siendo un 0, ¿sí? Pero terminó siendo un 1. Y acá, que tendría que ser un 1, tenemos una cosa rarísima que no sabemos si es un 1 o un 0. ¿Me entienden? O sea, el ruido es uno de los principales enemigos del sistema de comunicaciones. Y entonces aparece esta ecuación que la hizo Shannon, que es la más importante de toda la materia. Y es que la capacidad de un canal, C, está en función de dos cosas. Del ancho de banda, y fíjense que reemplaza la ecuación de Hartley por este otro término que nos está diciendo lo mismo que decía Hartley, pero no en relación al rango dinámico, sino a la relación de señal versus ruido. Acá a veces aparece R, ¿no? De ruido, porque en castellano. N es de la palabra noise, que significa ruido en inglés. En cambio, señal se escribe señal en castellano y signal en inglés. Por eso la S siempre va a estar. Pero acá abajo pueden encontrar N o R. ¿Correcto? Entonces, esta ecuación nos está diciendo que la capacidad de un canal depende de dos cosas. Del ancho de banda, Fourier, y del logaritmo de la relación señal-ruido. Ahora, nosotros vamos a ver quién de estos dos es más poderoso. Si el logaritmo de la relación señal-ruido o el ancho de banda. Entonces, cuando uno analiza esta ecuación, hacemos una cosa de matemática, que C es igual a B por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. Ahora, cuando nosotros analizamos esto en un par de ejes coordenados, ¿qué tenemos? Que B es una función lineal. O sea que si nosotros graficásemos B,
O sea que si tendríamos C en función de B, esto sería así, una recta. ¿Sí? Crece B y crece linealmente C. Ahora veamos cómo sería la variación acá con respecto al logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. Bueno, y resulta que el logaritmo es una función que hace así. En realidad, hace así. Cruza por 0 en el valor 1. Y es el logaritmo de ¿quién? De la relación señal-ruido. O sea, diciendo en otras palabras, lo que estamos queriendo decir es que cuando nosotros tenemos mucho más señal que ruido, o sea, hay una gran diferencia entre la señal y el ruido, la comunicación es mejor. Ahí está el eje. O sea, que no haya ruido. Si no hay ruido, la comunicación es buena. Por más que el ancho de banda sea bueno. El ancho de banda es importante, pero más importante es que no haya ruido. Porque el ruido tiene más influencia en un canal de comunicaciones que el ancho de banda. Entonces ahí ya pasamos de un problema matemático a un problema tecnológico. Veamos una cosa muy simple. Si yo tengo un cable de red malo, va a entrar ruido. Entonces el ruido es el mayor enemigo que tenemos en las comunicaciones. Entonces los cables, las conexiones, los conectores, las impedancias que vamos a ver más adelante, son todos factores que condicionan fuertemente a la transmisión de datos. Este es un tema que capaz que ya han visto, ustedes me dicen si ya lo han visto, si no lo han visto lo vamos a ver en la próxima clase. El ruido, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. El ruido no se suele expresar así como un cociente, sino se expresa con un número de ruido en lo que se llama la relación señal-ruido y se expresa en decibeles. De acuerdo al decibel, o sea, si la relación señal-ruido, o sea, hay 2 veces más señal que ruido, estamos hablando de 3 decibeles. Si tenemos 10 veces más señal que ruido, estamos hablando de 10 decibeles. Y si estamos hablando de 100 veces, tenemos 20 decibeles. Es una forma de expresar. Y acá tenemos la realidad del teorema de Shannon y nos dice esta curva que cuando nosotros aumentamos la cantidad de decibeles de relación señal-ruido, la velocidad del canal se va para arriba. Acá en realidad estamos en la relación velocidad del canal versus ancho de banda. O sea, cuánto es más grande la velocidad del canal respecto del ancho de banda de base. Entonces vemos que manteniendo el ancho de banda fijo, sin aumentarlo, si nosotros mejoramos la relación señal-ruido, nos aumenta varias veces la velocidad del canal, que eso es lo que nos importa. Esta es la curva que está especificando ese, es cuántas veces aumenta la velocidad del canal respecto al ancho de banda a medida que nosotros aumentamos la relación de señal-ruido en decibeles. Bueno, este es Fourier, del cual ya hemos hablado. Todo eso que les expliqué al principio es esto. Esta es la serie de Fourier. Capaz que ustedes si la ven así nomás se asustan, pero ahora que la veamos se van a dar cuenta que no es nada. La serie de Fourier está compuesta por una suma en donde tenemos una componente continua
la fundamental, o sea, tenemos una componente que es fundamental y tenemos la suma desde n1 hasta infinito de todas las componentes senoidales, acá marco una cosenoidal, y senoidales. ¿Sí? O sea que pueden ser componentes cosenoidales y senoidales. Y fíjense, 2pi por n me está marcando que tengo que hacer la suma de todos los n desde 1 hasta infinito. Por eso que le digo que son infinitas las armónicas. Y el valor de amplitud AN, que corresponde a las cosenoidales, y BN, que corresponde a las senoidales, se calcula en base a la resolución de esta integral y de esta integral, que es muy fácil de resolver. Cuando ustedes, si alguna vez lo tienen que hacer, es muy fácil. Por supuesto que viene software que lo hace, así que no me interesa que resuelvan ninguna integral, pero sí que entiendan que el ancho de banda se compone por la suma de las armónicas, que pueden ser cosenoidales o pueden ser senoidales. Bueno, y acá, por ejemplo, estoy poniendo una forma de onda cuadrada que, como vemos, está compuesto por un montón de armónicas. Y cada una de las armónicas tiene diferentes valores de amplitud. Bien, entonces el concepto del ancho de banda, yo siempre digo que es análogo a un tubo de agua y a la cantidad de carriles de una autopista. Y la velocidad es una medida de la capacidad de transporte de información. ¿Por qué es importante el ancho de banda? El ancho de banda es finito, está limitado por leyes de la física y por las tecnologías empleadas para colocar la información en los medios. No es gratis. Aumentar el ancho de banda hay que invertir plata para mejorar la tecnología de comunicación. El ancho de banda es fundamental para el desempeño de la red y a mayor ancho de banda, mejor desempeño. Los requisitos de ancho de banda aumentan a gran velocidad. Por ejemplo, streaming tiene un ancho de banda mayor que telefonía. Bueno, acá hay un pequeño balance, entonces vemos que los gigabits por segundo requieren mucho más ancho de banda. ¿Sí? Cuanto más velocidad queremos transmitir, más ancho de banda nos va a ocupar. A pesar de que las expresiones del ancho de banda y velocidad a menudo se usan en forma indistinta, no significa lo mismo. Se puede decir, por ejemplo, que la conexión T3 a 45 MB opera mayor que una T1 a 1,544. Después vamos a ver qué es T3 y qué es T1. No obstante, si solo se utiliza una cantidad pequeña de su capacidad para transportar datos, cada uno de estos tipos de conexión transportará datos aproximadamente a la misma velocidad. Por ejemplo, una pequeña cantidad de agua fluirá a la misma velocidad por una tubería chica que por una grande. Fíjense que esto está relacionado, ve, ahí está justo, está relacionado cuando nosotros contratamos un servicio de internet, decimos, ¿qué estamos contratando? 5 megas. ¿Y alguien tiene 5 megas? Nadie. Lo que conectamos el ancho de banda máximo del canal de comunicación. Eso es lo que contratamos. Lo cual no significa que la velocidad va a ser 5 megas. Nosotros decimos lo máximo que puede llegar son 5 megas, pero no significa que tengamos 5 megas siempre, ¿no? Bueno, acá hay distintas velocidades en función de los medios de transmisión que usemos. Acá hay muchas cosas que hay algunas que vamos a ver y otras que no vamos a ver. Por ejemplo, T1, E1, T3, STM, son temas que vamos a ver si hay tiempo. El otro asunto está en la tasa de transferencia. Eso también es importante porque nosotros tenemos el ancho de banda, la capacidad del canal y después tenemos la tasa de transferencia, que es lo que más nos importa a nosotros. En la mayoría de los casos, lo que se denomina ancho de banda es una medida ideal de la cantidad de información. Es lo que les decía, es el grueso del caño. La tasa de transferencia, que se llama throughput,
se refiere a la medida real del ancho de banda en un momento dado del día usando rutas de Internet específicas y a transmitirse por un conjunto específico de datos. Desafortunadamente, por varios motivos, el throughput a menudo es mucho menor que el ancho de banda digital máximo posible del medio utilizado. Es lo que les decía recién. Yo puedo tener un ancho de banda del canal de 5 megas y transmitir a 10K porque está muy complicada la transmisión. Entonces la tasa de transferencia tiene algunos factores que van a determinar esa tasa de transferencia. Todos los dispositivos de red, el tipo de datos que se transfiere, la topología de la red, la cantidad de usuarios, la computadora que usa el usuario, la computadora de los servidores y el estado de la alimentación. Son todos factores que afectan el throughput. Entonces esa tasa de transferencia vamos a tener que está ligada específicamente con el download, o sea, con la velocidad de bajada que tenemos, ¿no? Entonces, en general se hace una estimación de la tasa en función de la velocidad de descarga. La mejor descarga es cuando tenemos justamente un S, que es el tamaño del archivo en bits, dividido por el ancho de banda, el mejor ancho de banda. Entonces el máximo ancho de banda teórico entre el host origen y el host objetivo. Una descarga típica está dada por el tamaño del archivo y por la tasa de transferencia real que tenemos. El cálculo de la tasa de transferencia es muy sencillo, es importante asegurarse de usar las mismas unidades a lo largo de toda la ecuación. En otras palabras, si el ancho de banda se mide en megabits por segundo, el tamaño del archivo debe expresarse en megabits y no en megabytes. Como el tamaño de los archivos se suele expresar en megabits, es posible que sea necesario multiplicar la cantidad por 8 para convertirla en megabits.